Saludos y buenos días, bienvenidos a este programa de amigos. Son las 8, son las 7 en las Canarias y feliz viernes para todos. 15 de enero, llegando a la mitad del mes. Hoy nos esperan heladas en el interior de la península. Viene siendo lo habitual en esta semana y en la semana anterior. Las temperaturas máximas sufrirán pocos cambios, mientras que las mínimas en general ascenderán, lo que será más acusado en el Alto Ebro. En esta mañana escucharemos a Sofía Negrín en el espacio informativo, que nos va a ofrecer la previsión del tiempo para este viernes y también para el fin de semana. Recordar, las heladas siguen siendo protagonistas. Un placer estar contigo. Gracias por escoger Radio Solidaria. Me presento, ya me conoces. Si es la primera vez que te conectas a Radio Solidaria, te voy a acompañar un servidor, Josele, a tu disposición durante 6 horas en este magazine de amigos. Terminando la semana. Algunos. Otros a lo mejor tienen que trabajar este fin de semana. Si es tu caso, espero que tengas fuerzas porque llega un fin de semana cargadito de frío, cargadito de noticias y espero que el trajín de esta semana, el esfuerzo que has hecho en estos días de lunes a viernes, no se vea afectado también con el trabajo que tengas que hacer el fin de semana. Así que si tienes fuerzas, espero que puedas hacer ese trabajo con alegría y con gozo. Y si no tienes fuerzas, pues ya sabes a quién pedirlas, ¿no? Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esas son las matemáticas de Dios. Acuda a Él. ¿Estás cansado? Él es tu descanso. Venid a mí, todos los que estáis cansados, trabajados, fatigados, estresados, que yo os haré descansar. Son las palabras de Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El ejemplo a tomar y en la persona adecuada para acudir en estos días de mucho trabajo, de estrés, ya sabemos a quién ir. Y ya sabes qué radio escuchar, ¿verdad? Esta, Radio Solidaria. Bienvenidos al magazine de amigos.
Ayúdanos a producir amigos haciéndote socio colaborador de Radio Solidaria. Juntos hacemos una radio limpia y diferente. Infórmate en radiosolidaria.com y en info@radiosolidaria.com. Esta es la Radio Solidaria. Y este es el Magazine de Amigos, de 8 de la mañana a 2 de mediodía, de lunes a viernes. Has escuchado a Mark Farner iniciando Amigos. Vamos a tener a muchos artistas a lo largo de esta mañana, a muchas agrupaciones que nos presentan sus últimos trabajos discográficos, que nos presentan su buena música. Os invitamos también a participar con nosotros a través del WhatsApp del programa 607-824-824. Puedes mandar saludos, puedes pedirnos algún tema musical, puedes aportarnos algún versículo, alguna imagen para publicar en el Facebook de Radio Solidaria. Puedes aportarnos también alguna reflexión. Envíanos tu WhatsApp o envíanos también un SMS. Carlos Reich en unos minutos nos presenta vitaminas para el alma. Hoy va a hablar sobre el perdón. Ya sabes que tenemos noticias a través de los periódicos nacionales. Tenemos noticias también de última hora, los deportes. Hoy hablaremos de la final de la Supercopa de España. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona el próximo domingo. El sábado la final femenina. Atlético de Madrid, Levante. Ya te he adelantado también que tendremos la compañía de Sofía Negrín con la previsión del tiempo. Seguramente te has levantado estos días pensando que podía nevar, sobre todo por el frío. Saldremos de dudas y lo vas a escuchar aquí en Radio Solidaria en esta primera hora de Amigos, en el segundo bloque informativo, a partir de las 9 menos cuarto. Voy a dejaros unos minutos con Edgar Flo y Avi Rodríguez. Nos van a presentar el tema musical Déjame y después Vitaminas para el alma con Carlos Reich. Estos espacios de reflexión los tienes disponibles en la página web de Radio Solidaria, también están disponibles para ti en iVoox y en la cuenta oficial de Spotify. Quiero mi vida entregarte, todo lo que soy a ti lo debo. Eres el aroma de mis mañanas, como el café de las 3, ese reloj que nunca se detiene. Así mi amor por tu fidelidad, un amor tan puro, muy imposible de olvidar. Déjame amarte como a nadie. Déjame abrazarte, conmigo estarás mejor. Quiero contarte que mi vida no fue siempre una sonrisa. Quiero decir que conozco el fracaso, sé del rechazo, tener una vida y perderlo todo. Miré alrededor, estaba en el lodo, de tantos amigos me sentí solo. En cuestión de segundos todo cambió. El beso en la frente de mi abuelo fue un hasta Dios y nunca hasta luego. Hasta el día de hoy siempre lo recuerdo, lo guardo en el fondo de mi corazón. Como una madre sufre por sus hijos, así mi corazón llora por sus sueños. Mis sueños sentí que se pierden sin freno. Olvidé que en mi vida Dios es el dueño. No podré evitar el dolor, siempre vendrá, pero mi alma confiará que conmigo tú estarás. Solo pensamientos de fracaso vienen. Yo sabía la palabra que la detiene. Viviré y no moriré, promesa me mantiene. Todos mis sentimientos con el ego me fueron infieles. Amarte como a nadie.
Los éxitos recordaba en mi mente, la depresión me visitó y angustió mi presente. Ver el rostro de mis padres en llanto constantemente me llevó a gritarle a la vida porque el incidente. Olvidamos quién tiene el control. Cuando más oscuro es porque va a salir el sol. Viviré y no moriré, promesa me mantienen. Los mejores días en mi vida pronto vienen. Aquí yo estaré, nunca te dejaré, mi mano te sostiene. Aquí yo estaré, por ti yo pelearé, mi mano te sostiene, nunca te dejaré. Qué bien ha sonado este tema musical de Edgar Flo, Déjame, a dúo con Avi Rodríguez. Os vamos a dejar ahora con Carlos Reich y su espacio de todos los viernes, Vitaminas para el Alma. A veces tenemos que reconocer que somos injustos con el tema del perdón. Dios ha perdonado todos nuestros pecados y sanado nuestras heridas, pero a nosotros se nos hace muy, pero muy difícil perdonar a aquel que hizo algo que nos dolió mucho. Y digo que somos injustos con el perdón porque nos gusta que Dios nos perdone, pero no nos gusta perdonar. A menudo veo y escucho a personas que se supone han perdonado, pero sus palabras, sus frases, denotan que lo que existe en su corazón es verdaderamente falta de perdón. Cuando nosotros perdonamos a alguien, no tenemos por qué andar sacando o echando en cara lo que nos hicieron. ¿Acaso no los perdonamos ya? ¿Por qué andar recordando cada vez que se puede lo que nos han hecho? Eso es injusto, porque Dios no nos anda recordando a cada momento nuestros pecados como razón para acusarnos y hacernos sentir mal. Al contrario, Él olvida nuestros pecados. Reflexionar sobre el perdón que injustamente no otorgamos me lleva a la palabra de Dios, especialmente al pasaje del siervo que fue perdonado pero no quiso perdonar. Dice que entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si un miembro de la iglesia me hace daño, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Esto parafraseándolo. Solo 7 veces. Jesús le contestó: no basta con perdonar al malo solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debían. Y cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía mucho dinero. Y como el empleado no tenía para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa y sus hijos, y que vendieran también todo lo que tenía. Y así con él el dinero de la venta quedaría saldada la deuda. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. Y el rey sintió compasión de su empleado y le dijo: vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Y al salir del palacio del rey, este empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata, o sea, mucho menos. Y lo agarró por el cuello y le dijo: págame ahora mismo lo que me debes. El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó: dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó llamar a aquel empleado y le dijo: ¡qué malvado eres! Te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste.
¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti? El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que lo pagara todo lo que le debía. Jesús terminó diciendo: lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes si no perdonan sinceramente a su hermano. Esta historia está en Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Y dice, creo que la historia que narra la Biblia es muy clara, también por eso la leí de la traducción en lenguaje actual, para que al leerla se pudiera ser más entendible aún a nuestro tiempo. Y la cuestión es, ¿cuántos de nosotros somos como ese siervo que fue perdonado? Dios nos perdonó cosas que creíamos que no podíamos ser perdonadas. Nuestros pecados no eran razón para sentirnos orgullosos, sino que nos avergonzaban. Pero Dios tuvo compasión de nosotros y nos perdonó totalmente. Pero ahora que Dios nos ha perdonado, ¿qué perdón estamos otorgando hacia aquellos que pecaron contra nosotros? La falta de perdón es una de las razones porque la gente no puede experimentar el gozo total en sus vidas. Por lo general, la gente que no ha podido perdonar y sigue sintiendo ciertos sentimientos negativos hacia aquellos que pecaron contra ellos son personas amargadas, enojadas, impulsivas, que cualquier cosa que sucede hace que exploten. Y es que la falta de perdón hacia ellos, que un día nos fallaron, es como un cáncer que poco a poco va atacando nuestra vida espiritual y, de ser posible, nos destruirá. No tenemos que tener argumentos en contra del perdón. Debemos perdonar. Y el perdón, recordemos que el perdón es una decisión. Debemos decidirnos perdonar y en cuanto nos decidimos perdonar, Dios hace el milagro para que podamos nosotros tener esa liberación en nuestras vidas de sentirnos libres de esa amargura y de ese rencor. Que el Señor les bendiga. El perdón, con Carlos Reitz en el espacio Vitaminas para el Alma. Si quieres escuchar de nuevo este espacio, hay dos opciones. Lo puedes encontrar en iVoox a partir de las 11 con las 2 primeras horas de este Magazine de Amigos. La otra manera es escucharlo a través de la página web de Radio Solidaria. Ahí tienes estos espacios con Carlos Reitz, Vitaminas para el Alma. Hemos recibido un mensaje de César, que nos está escuchando en esta mañana desde Palma de Mallorca. Muy buenos días, con alegría, que tengamos un buen día, un día en victoria. Y una canción, por favor, para mis niñas, mis princesas, de Jesús Adrián Romero, para mi Ainhoa y Aina. Muchísimas gracias, Josele. Este es el mensaje de César, saludando a su familia y dedicando este tema musical de Jesús Adrián Romero. También nos saluda nuestro compañero Diego Martín desde Valencia. Nos ha escrito a través de Telegram. Tú también lo puedes hacer a través del mismo número de teléfono, 607-824-824. Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener, pero un día
día se irán de casa y entre sus cosas llevará un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Son como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevará un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Ay, 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 las quisiera detener. Princesas Mágicas de Jesús Adrián Romero, y continuando con la programación, en unos minutos, consejos publicitarios con el espacio de noticias, el primero de los dos bloques informativos. Estaremos con las portadas de los periódicos nacionales. Recordar a todos que si queréis información del periódico de vuestro país, solo tenéis que visitar la página web kiosco.net.
Esta es la Radio Solidaria. Llena los pulmones, tus músculos se relajan, los párpados te pesan, nada importa a tu alrededor, te olvidas por completo de tu vida. Y lo que es peor, de la de los demás. Conducir bajo los efectos del cannabis es conducir sedado. Espabila, a tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Contratar o comprar en empresas solidarias ayuda a personas que salen de la marginación. Los beneficios de estas empresas solidarias se invierten en restaurar vidas. ¿Necesita hacer algún traslado, porte o mudanza? No tome una decisión precipitada. Llámenos y compare presupuestos. Hacemos todo tipo de servicios de transporte y mudanza. remar.org 902 444 117. Nunca solas, con Rebeca Díez, todos los sábados, de 3 a 3 y media de la tarde. Vivimos tiempos extraños en que los fundamentos aparentemente sólidos de nuestras culturas se tambalean dejándonos inseguros y temerosos de lo que pueda venir. Hoy necesitamos tener sanas doctrinas, revelaciones proféticas, avisos y advertencias basadas en la roca estable, inmutable que es Dios en su palabra y revelada a través de su Hijo Jesucristo. Miguel Díez, presidente y pastor de la ONG Remar, tiene a tu disposición más de 20 libros en los que podrás compartir las aventuras de la vida de fe de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo. Milagrosas aventuras misioneras actuales, revelaciones proféticas que se cumplen ante nuestros ojos y avisos sobre los que todavía faltan por cumplirse. Enseñanzas, todas ellas basadas en la Escritura bíblica. Adquiriendo estos libros no solo alimentarás tu alma con sana doctrina, sino que colaborarás a que muchos necesitados reciban la ayuda urgente que necesitan. Todos los beneficios de la venta de estos libros son donados a la obra social de la ONG Remar. Los puedes adquirir en Librería de los Olivos, calle Clara Campo Amor 1 y la web librerialosolivos.com. Radio Solidaria, una radio comprometida. Muy buenos días, son las 8:30, son las 7:30 en las Islas Canarias. Vamos a dar un repaso a las portadas de los periódicos nacionales. Hoy lo vamos a hacer de manera diferente. Hoy vamos a empezar con los periódicos que siempre dejamos para el final. Empezamos con el periódico La Vanguardia. El Partido Socialista Catalán admitirá retrasar las elecciones si son antes de Semana Santa. La cita con las urnas en Cataluña. El gobierno de Sánchez choca con el catalán y cuestiona la legalidad de un aplazamiento. Editorial que ofrece La Vanguardia. Portugal se confina, pero votará el 24E. ¿Lo harán en las elecciones catalanas en febrero? La imagen del periódico La Vanguardia, Las Glorias, que ya le ve el final al túnel. Vemos las eternas obras del túnel viario. Podríamos decir, se ve ya la luz al final del túnel. España es el cuarto país de Europa y el 10º del mundo donde más se vacuna. El 1,24% de la población española ha sido vacunada, con Madrid en el vagón de cola y Cataluña en el 12º lugar. En deportes, el Athletic apea al Madrid y jugará la final. Por otra parte, las cárceles proponen otra vez el tercer grado para los presos del 1 de octubre y España recibirá de la Unión Europea 11.500 millones más en fondos de recuperación. Para más información de estos titulares, lavanguardia.com. Pasamos ahora al periódico ABC. Las UCI en riesgo extremo con las autonomías desamparadas. Varias comunidades sin armas para frenar la tercera ola urgen al gobierno un confinamiento estricto.
Europa entra en pánico por la elevada mortalidad de las nuevas cepas y endurece las medidas. La imagen del periódico, Juan Carlos Campo, María Jesús Montero y Pablo Iglesias en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Bien maquillados para las ruedas de prensa. El gobierno convoca un concurso para contratar un servicio de peluquerías y cosmética que acicalará a los ministros antes de sus comparecencias en la Moncloa. Pues es la noticia que nos presenta el ABC. Bien maquillados para las ruedas de prensa, ese es el titular y esa es la imagen que nos presenta este periódico. Más información en abc.es. Tendremos que hacer lo mismo aquí en Radio Solidaria. Aunque no nos veáis, tendremos que contratar un servicio de peluquería y de maquillaje y de cosmética para prepararnos. Hay que darle un poquito de alegría a la cosa. ABC es el periódico. Pasamos al periódico La Razón. Imagen para Simón. Vaya cara de Simón, por cierto. Este sí que necesitaría la sesión de cosmética y peluquería. Si podéis visitar la página web del periódico La Razón y la portada del periódico, podéis ver la cara de Simón. Pelo largo, varios días sin afeitar, es decir, barbita de 3-4 días y con cara de pocos amigos. Declaraciones de Simón. Ahora mismo no es necesario el confinamiento. Sabíamos que iba a pasar. El confinamiento se va a producir cuando llevemos más de 90.000 muertos, ¿no? Casado ofrece su replantear al no al estado de alarma para confinar. Algo hay que hacer, aseguran en Génova con el aumento de contagios por COVID. Las comunidades siguen endureciendo medidas ante la pasividad del gobierno. Las elecciones catalanas se van a retrasar a marzo o mayo por la pandemia. Las UCIs ya rozan el colapso ante el empuje de la cepa británica y Madrid cifra en 1.400 millones las pérdidas por el temporal de nieve. A nivel internacional, el segundo impeachment a Donald Trump encalla en el Senado para dar tiempo a Biden. Aquí en Europa, Suiza ignora la competencia de la justicia española para investigar al emérito. Son algunos de los titulares que nos presenta el periódico La Razón. Para más información, larazón.es. Del periódico La Razón al periódico El Mundo. 17 comunidades, 17 respuestas distintas. La UCI otra vez en situación límite. Los contagios siguen disparados, 35.000 en el día de ayer y los hospitales se enfrentan de nuevo a semanas duras. La tercera ola retrata al candidato Illa. Es el editorial que nos presenta el periódico El Mundo. El titular central es para Illa, que veta los confinamientos ante las elecciones catalanas. Primero las elecciones, ¿no? Y luego el confinamiento. El candidato del Partido Socialista Catalán y el ministro de Sanidad clave la decisión sobre los comicios. 5 comunidades autónomas pidieron el cerrojazo ante el avance imparable del virus y Sanidad se negó. El Gobierno propone aplazarlas a mayo, pero el Partido Socialista Catalán solo acepta retrasarlas un mes para no diluir el efecto Illa. Siendo sinceros, los que viven en Cataluña van a votar a Salvador Illa. Yo creo que la cosa seguirá igual en Cataluña. El protagonismo se lo llevará a Esquerra Republicana, que siempre gana ahí. Yo creo que el Partido Popular va a rascar muchos votos al Partido Socialista. Y yo creo que Vox dará el golpe sobre la mesa. Sigo pensando que Unidas Podemos en Cataluña se va a hundir más de lo que ya está. Le pasó esto en Galicia a Unidas Podemos. Le puede pasar en Cataluña también. El avance del virus rebaja la recuperación prometida hasta el 5,5%. Este es el titular que nos presenta Daniel Villaña. A nivel internacional, Trump frustra la investidura de Biden, que será sin público por seguridad. La Fiscalía advierte a la Generalitat de que prevaricará si libera a los presos del 1 de octubre. Y en deportes, Supercopa, el Athletic da la sorpresa, elimina al Madrid con un gran Raúl García y jugará la final con el FC Barcelona. Estos son los titulares del periódico El Mundo. Puedes visitar su página web para más información, elmundo.es.
El último periódico, El País, que también ofrece un titular para los deportes. El Athletic jugará la final contra el Barça tras ganar al Madrid. Récord de 3,1 millón por una portada de Tintín. La portada de ese cómic creo que es el cetro rojo, ¿puede ser? Tiene tantas historias Tintín, pero creo que es la del cetro rojo, que es la que visita China o Japón. Todo por una portada, ¿eh? 3,1 millones. Si tú tienes algún cómic de Tintín y está en buen estado, pues oye, lo puedes subastar, ¿eh? Lo puedes revender. 3,1 millones. Vamos con los titulares del periódico El País. Gobierno y Generalitat chocan por el atraso de las elecciones. El Partido Socialista Catalán acepta aplazar las autonómicas catalanas, pero solo hasta marzo. Por otra parte, Madrid calcula unas pérdidas de 1.400 millones por la nieve. El Ayuntamiento de la capital aprueba pedir la declaración de zona catastrófica. La imagen, el temporal que devasta el arbolado de la capital. Vemos a 2 operarios con motosierras cortando los árboles que fueron afectados por la nieve y se cayeron. La vacunación acelera con casi 95.000 inyecciones cada día. Las autonomías van renunciando a reservar las segundas dosis. Los mensajes del número 2 del Interior sobre el caso Kitchen. Si gobernamos la jodienda, si lo dice, de los fiscales puede cambiar la cosa. A nivel internacional, la democracia ha resistido, el fracaso ha sido de Trump. Estas son las declaraciones de Bob Woodward, periodista. Qué raro, allí todos los periodistas, todos los medios de comunicación están en contra de Donald Trump. Yo he hablado con hermanos que viven en Miami y no es como lo pintan, ¿eh? ¿Habrá un complot real contra Trump? Que ha hecho las cosas mal, hay cosas que ha hecho muy mal, pero hay otras cosas que ha hecho muy bien. Ha sido el primer presidente que no ha llevado su país a una guerra innecesaria, por petróleo, por diamantes y vete a saber por qué más. Y encima le han dado el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama, que metió a Estados Unidos en guerras con Oriente Medio. Curiosamente, ¿no? Y Trump, que no se ha metido en guerras, que ha sacado a su ejército de estas guerras innecesarias, no le han dado el Premio Nobel de la Paz. Juzguen ustedes, ¿eh? ¿Dónde está la vara de medir con este tipo de premios? Uno ya puede ver que son premios absurdos, comprados, de interés político y viendo que es un interés demócrata. Pues la democracia ha resistido, el fracaso ha sido Trump. Las declaraciones de Bob Woodward, periodista. No sé quién es, pero el periódico El País le deja una pequeña entrevista. Son los titulares que ofrece el periódico El País. Para más información, elpaís.com. En unos minutos volvemos con las noticias de última hora. Repasaremos la información deportiva detalladamente con esa final de Supercopa, tanto femenina como masculina. Y estaremos también con Sofía Negrín y la previsión del tiempo. Al volante, la droga te hace un segundo más lento. Un segundo más que tardas en reaccionar. Es en segundos como ese, en el que mueren 1.000 personas cada año. Al volante, un segundo más tarde, es demasiado tarde. Saca tus drogas de la circulación. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Escuchas Radio Solidaria. It takes God to build your home. 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 You know any man, if he knows how, can take a set of tools and build him a house. But God has to build your home. And bow down in a sacred prayer. If the Lord is not in your plans, your home is not started there. It takes God to build your home. It takes God to build a home. It takes God to build
takes God to build your home. You know any man, if he knows how, can take a set of tools and build him a house, but God has to build his home. Man, a bride made God the Son. If your wife is given to you by the Holy Ghost, there your home's begun. It takes God to build your home. 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 You know any man, if he knows how, he takes a set of tools and build him a house, but God has to build his home. By his command, yeah. You know the love of God will fill every room. Your home will surely stand. It takes God to build your home. 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 Hey, any man, if he knows how, could take a set of tools and build him a house, but God has to build his house. Noticias en Radio Solidaria. Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de noticias. Vamos a empezar con los titulares nacionales. Las comunidades autónomas han notificado este jueves al Ministerio de Sanidad 35.878 nuevos casos de COVID-19, 16.676 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Así, se trata del segundo día con mayor número de contagios confirmados en lo que llevamos de pandemia, situándose por detrás de los 35.869 que se registraron en el día de ayer. La cifra total de contagios en España se eleva a 2 millones desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 522 frente a 492 del día de ayer. En las pasadas 2 semanas se ha registrado un total de 245.824 positivos. De los 16.676 diagnosticados del día de ayer, 932 se han producido en Andalucía, 891 en Aragón, 273 en Asturias, 310 en Baleares, 326 en Canarias, 181 en Cantabria, 466 en Castilla-La Mancha, 2.109 en Castilla-León, 2.288 en Cataluña, 37 en Ceuta, 234 en la Comunidad Valenciana, 1.179 en Extremadura, 1.183 en Galicia, 4.633 en la Comunidad de Madrid, 53 en Melilla, 377 en Murcia, 213 en Navarra, 623 en el País Vasco y 368 en La Rioja. Esta es la notificación de Sanidad, 35.878 casos, segundo peor día de pandemia, 201 muertes más y la incidencia sube a 522. El confinamiento lo veo más cerca. Otros titulares a nivel nacional que podemos destacar, la mayoría de ellos tiene que ver con la política.
Casado pide a Sánchez una estrategia nacional ante el COVID y critica que siga en el gobierno Illa, el ministro a la fuga. Belarra, de Unidas Podemos, invita a Robles a trabajar conjuntamente por mejorar el SMI y el escudo social. Además, Unidas Podemos apoya el tercer grado a los presos del Procés y urge a Justicia a acelerar la reforma del Código Penal. Este fin de semana siguen bajando las temperaturas. En unos minutos lo estaremos anunciando a través del tiempo.es con nuestra compañera Sofía Negrín. Vamos a pasar ahora a los titulares internacionales. Hay variedad y hay noticias destacadas, importantes que queremos mencionaros. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este jueves un paquete de ayuda económica valorado en 1,9 billones de dólares. Serían 1,5 billones de euros aquí en España para hacer frente a la crisis económica provocada por la crisis del coronavirus, que ha dejado más de 23 millones de casos y 388.000 fallecidos. Durante esta pandemia, millones de estadounidenses, sin tener la culpa, han perdido la dignidad y el respeto que conlleva un trabajo. Ha comenzado Biden en una comparecencia celebrada en Delaware, en la costa este de Estados Unidos, con la presencia también de la que será su vicepresidenta Kamala Harris. Y veremos a ver si en menos de 3-4 meses, si Joe Biden gobierna, es la nueva presidenta. El futuro jefe de la Casa Blanca ha anunciado un nuevo plan de rescate y de recuperación formado por 2 pasos, el segundo de los cuales ha dicho será detallado el mes próximo durante su primera comparecencia ante el Congreso, pero ha avanzado que a través de una serie de inversiones históricas se prevé la creación de 18 millones de puestos de trabajo. Por otra parte, al menos 35 muertos y más de 600 heridos por un terremoto en Indonesia. Noticia de última hora. China se acerca a los 88.000 casos de coronavirus mientras continúa el brote de Hebei. Han pedido la comparecencia de Donald Trump Jr. en el caso de los posibles sobrecostes en los actos de investidura de Trump. Allí seguimos en los Estados Unidos. El FBI ha revelado la detención de más de 100 personas por su participación en el ataque al Capitolio de Estados Unidos. Entre las detenciones había pro-Trumps, antifas y también del movimiento Black Lives Matter. Vamos a viajar a África. Al menos 46 civiles muertos en un ataque terrorista de la milicia ADF en la República Democrática del Congo. Y en Asia, el impresionante programa de vacunación israelí debe incluir a los palestinos bajo ocupación, según la ONU. Estos son los titulares internacionales de última hora. 30 segundos con los consejos de la Dirección General de Tráfico y volvemos con la información deportiva. Todos los días igual, de casa al trabajo, del trabajo a casa, de casa al hospital, del hospital al cementerio. Más del 70% de los accidentes laborales son accidentes de tráfico al ir o al volver del trabajo, y la rutina no te protege de ellos. Tu trabajo más urgente es seguir vivo. Haz tu parte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Y en deportes ya tenemos a los 2 finalistas de la Supercopa de España. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona. El Real Madrid se queda a medias. Así lo titulan algunos periódicos. El equipo blanco no podrá revalidar la Supercopa de España tras caer este jueves ante el Athletic Club por 1-2 en la segunda semifinal del torneo disputada en la Rosaleda de Málaga por los goles de Raúl García en la primera mitad y la enorme resistencia bilbaína del segundo acto cuando los blancos estuvieron muy cerca del empate. El equipo de Zidane tiró de arrojo, se quedó sin tiempo, parecía el inicio de una remontada épica con el gol de Benzema, 15 minutos para el final, pero los vascos aguantaron con empaque con el nuevo molde de Marcelino García Toral, con intensidad que habían disipado muchas fases de esta temporada. El ejercicio de la presión del Atleti fue brillante al comienzo y ahí encontró su éxito. 1-2 y ya tenemos la final de la Supercopa. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona. Ha comenzado ya el Mundial de Balonmano que se está disputando en Egipto. Ayer lo hicieron las 2 favoritas, Noruega y Francia. Victoria para el equipo francés, esperando el debut de la campeona de la selección española. El primer partido siempre suele ser un interrogante. Estas son las declaraciones de Jordi Rivera, el seleccionador nacional. El debut de España va a ser frente a Brasil y lo podremos ver en abierto en Teledeporte. Mañana sábado, por cierto, la final de la Supercopa Femenina.
Atlético de Madrid, Levante. También lo podréis disfrutar en abierto en Teledeporte. Hasta aquí llegamos con la información deportiva de una manera breve. Vamos a ofreceros ahora la previsión del tiempo con Sofía Negrín. Bienvenidos a la previsión del tiempo en el Español. Este viernes, cielos despejados en gran parte del país, pero en el norte y en Canarias seguirá la nubosidad y las lluvias. En el sur peninsular, cielos despejados, mínimas estables, máximas en ascenso en la mitad occidental y sin cambios en el resto, heladas débiles en puntos del interior y vientos flojos. Este peninsular, cielo despejado, con intervalos nubosos por la mañana en el interior norte, temperaturas en ascenso, heladas en el interior y viento flojo a moderado con rachas muy fuertes. Noreste del país, en el Pirineo, precipitaciones más probables durante la primera mitad del día. En el resto despejado, mínimas sin cambios, máximas en descenso en el Pirineo y el ligero ascenso en la mitad sur, heladas en el interior y viento moderado con rachas muy fuertes en Tarragona, Pirineo y Ampurdán. Centro del país, cielo despejado, mínimas en ascenso y máximas con ligeros cambios, heladas generalizadas, débiles en su mayoría y viento flojo variable. Norte del país, nuboso, disminuyendo poco nuboso con precipitaciones débiles, mínimas en ascenso y máximas sin cambios o ligero descenso y heladas débiles en zonas de montaña. Archipiélago Balear, intervalos nubosos en Menorca, con algún chubasco ocasional a partir de la tarde. En el resto poco nuboso, temperaturas estables en intervalos de viento fuerte. En Ceuta y Melilla, cielos despejados, temperaturas sin cambios y vientos de poniente con intervalos de fuerte por la tarde. Y en Canarias, nuboso en Lanzarote, Fuerteventura y norte de las islas de mayor relieve, con claros en las islas más orientales durante la segunda mitad del día. Probables lluvias débiles en el norte de las islas más altas, ligero descenso de las máximas e intervalos de viento fuerte. Hasta aquí la previsión del tiempo en el Español. Son las 9, son las 8 en las Islas Canarias. Estás en Amigos, así comenzamos esta segunda hora de programación. Recuerda que hasta las 2 del mediodía estaremos contigo acompañándote. En unos minutos, Manuel Montoya estará con nosotros con el espacio Volviéndonos a Dios. Además, tenemos la compañía de Cristóbal Linero a partir de las 9:30 con el espacio Estudios Vida. Ya en la tercera hora de programación, Jessica Juez y Carlos Matos estarán con nosotros. Hoy tenemos Tocina con nosotros, habrá una receta a partir de las 10:30. Tenemos también el devocional con Adolfo Mazariegos a partir de las 10:15. Tenemos tertulia con nuestros invitados y además tenemos otras muchas sorpresas más aquí en directo, en Amigos. Buenos días. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, a la paz de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, a la paz de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame la muchedumbre, todo el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor.
y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Estás escuchando Radio Solidaria. Y continuando con esta hora de amigos, vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Manuel Montoya, que nos presenta todos los viernes Volviéndonos a Dios. ¿Qué tal estás, Manuel? Buenos días. Hola, buenos días, José. Pues como siempre, muy contento, feliz de poder estar con vosotros en este espacio y con todos nuestros amigos oyentes. Hoy tratando un tema que creo que también puede resultar interesante. Lleva por título Incorruptibilidad de los santos. Y es que hace unos días veía algunas noticias en televisión de que la Iglesia Católica Romana había declarado a un joven informático que había trabajado para ellos como santo debido a que tras fallecer su cuerpo no se corrompía, lo tienen expuesto en una vitrina en una de sus iglesias. Allí yo me preguntaba, Señor, esto realmente no concuerda con lo que la palabra de Dios dice. ¿A qué se debe esto? ¿Es uno de esos engaños a los que en estos últimos tiempos el diablo nos quiere someter? Y cuando me puse a investigar un poco sobre esto, la verdad es que me llevé una sorpresa tremenda que quiero compartir hoy con vosotros, porque uno de los aspectos más absurdos y tétricos de la Iglesia Católica Romana, y de la cual curiosamente ellos se sienten orgullosos, es el tener entre sus filas a los santos incorruptos. La incorruptibilidad cadavérica es, según la Iglesia Católica Romana, la propiedad que tienen algunos cadáveres de no descomponerse a pesar de no haber sido embalsamados o preservados de ninguna manera. Y cuando este fenómeno ocurre a alguno de los cadáveres de los santos católicos, pues la Iglesia romana argumenta que el cuerpo permaneció incorruptible debido a su santidad y como un milagro de Dios. El cadáver incorrupto de algún santo o beato es visto como un milagro por la Iglesia Católica Romana y suelen exponerlos en iglesias y santuarios donde son expuestos abiertamente para el deleite del fiel o del visitante católico romano y para crítica también de muchos otros que obviamente critican esto porque no lo entienden. Perdón. Evidentemente, el interés de la Iglesia Católica Romana en estos cadáveres es claro. Son, según ellos, milagros visibles que ayudan a alcanzar más fieles. Y aunque oficialmente el Vaticano no apoya, ni avala, ni reconoce a todos estos santos incorruptos, hacen la vista gorda diciendo que son venerables y que contribuyen a aumentar la fe del cristiano católico romano. ¿Me estás diciendo que el Vaticano no reconoce oficialmente estos santos incorruptos, que no reconoce oficialmente el milagro? Efectivamente, el Vaticano no los reconoce, ¿eh? Es más, el Papa Benedicto XIV, en su trabajo sobre la beatificación y canonización de los santos, escribió 2 capítulos titulados De Cadaverum Incorruptione. Las únicas preservaciones de cadáveres que él consideraba como extraordinarias serían aquellas que mantenían una flexibilidad, color y frescura semejantes a cuando los santos estaban vivos, sin intervención humana deliberada. Ahora, estos estrictos requerimientos que el Papa Benedicto XIV requería para reconocer a estos cadaverum incorruptione deberían ser cumplidos por la gran cantidad de santos, beatos y religiosos incorruptos que hay, pero en la mayoría de los casos no es así, no los cumplen. Entonces, ¿hay algo de verdad en esto? ¿Son reales estos santos incorruptos? ¿Son verdaderos milagros?
Pues vamos a continuación a ver algunas razones que explican estos casos de supuesta incorrupción cadavérica mucho mejor que ese milagro que la Iglesia Católica Romana quiere hacernos creer y que a los que no apoya oficialmente el Vaticano, como hemos dicho anteriormente. La primera de estas razones es la manipulación y el engaño. Esta es probablemente la razón más común. Existen diferentes y muy efectivas técnicas de embalsamiento y preservación de cuerpos a día de hoy, y los casos más conocidos son los restos de Eva Perón y Vladimir Lenin. Si tú ves estos dos cadáveres, podrás ver que están muy bien conservados debido a esas técnicas de embalsamiento y preservación que les han aplicado. Durante la Edad Media, toda iglesia que se respetase debía tener al menos una reliquia sagrada. Pero claro, si ya tenía un santo incorrupto entre sus posesiones, sin duda se encumbraba sobre las demás. Lo mismo ocurría para acelerar un poquito alguna beatificación o santificación. La cereza del pastel era la exhumación de un cuerpo preservado, constatando así la santidad del occiso. Y claro, a veces para lograr esto, algunos bien intencionados ayudaban un poquito en el proceso de preservación, embalsamando secretamente el cuerpo del fallecido y con sustancias más secretas aún. De esta manera, al exhumarlo, aparecía incorrupto como un aparente milagro. El clásico ejemplo es el cuerpo incorrupto de Angelo Roncalli, más conocido como Juan XXIII. Cuando fue exhumado en el 2000, se corrió el rumor del milagro. Pero como siempre hay un pero en estas cosas, la buena conservación del cadáver del beato, de Angelo Roncalli, Juan XXIII, se debe al ingenio de un médico llamado Gennaro Goglia, que hace 38 años inventó un líquido de embalsamar del que le fueron inyectados 10 litros al cuerpo del pontífice. Goglia, que prestaba sus servicios en el Hospital Gemelli de Roma, lo ha contado en una entrevista a la revista católica Famiglia Cristiana, muy difundida en Italia. Según él, el hoy anciano especialista, el procedimiento que usó no pudo ser más simple. Se presentó en el Vaticano con un bidón del líquido milagroso, un tubo largo y una aguja, practicaron un corte en la muñeca derecha del Papa y le introdujeron la aguja a través de la cual pasó ese líquido milagroso, entre comillas, ¿no? Goglia no cobró nada, honrado con rendir un servicio importante a la Iglesia y a un santo varón como Juan XXIII. Por eso se declaró muy disgustado cuando se enteró por la prensa de que se había efectuado el reconocimiento canónico de los restos del pontífice sin su presencia. Por lo tanto, cada vez que veamos uno de esos santos incorruptos, probablemente sea un engaño. Ahora, otra razón para que ocurran estas cosas es el embalsamiento olvidado. A veces ocurre que sin intención posterior, un cadáver de antaño era embalsamado, pero los registros, si es que los hubo, se pierden con el tiempo y de esta manera, al exhumar el cadáver, este sale fresco y lozano. Es simplemente un error involuntario que es mal interpretado y cuyo resultado trae al mundo un nuevo santo. Un ejemplo clásico de esto es la historia de Santa Margarita de Cortona, una santa cuyo cuerpo ha permanecido incorrupto durante más de 700 años. Todo un fenómeno sobrenatural, según un gran número de personas dentro de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, un examen forense reciente encargado por la propia Iglesia Católica y descrito en la edición de junio del 2001 de la revista Discover, reveló la verdad detrás del supuesto milagro. Un extracto que dice: a medida que Fulcheri levantó suavemente el dobladillo del vestido, todos los presentes comenzaron a murmurar. Aparecieron varias incisiones a lo largo de sus muslos y cortes más profundos a lo largo del pecho y el abdomen, claramente realizados post-mortem. Las incisiones habían sido cosidas con un grueso hilo negro. Santa Margarita había sido momificada artificialmente. Los patólogos que examinaron el cuerpo de Margarita descubrieron los registros eclesiásticos que contaron toda la historia. Las personas del pueblo, cuando esta mujer murió, habían pedido a la Iglesia que embalsamara a Margarita después de su muerte, lo cual se hizo y bastante bien al parecer, pero el problema fue que las actas del hecho se perdieron y con el tiempo, pues lo que suele ocurrir, la gente empezó a olvidar las circunstancias de su preservación y simplemente comenzó a asumir que se trataba de un milagro. Luego, otra razón que hay para que estos
cadáveres permanezcan incorruptos, es el llamado saponificación. A veces, inclusive, sin la intervención humana, llega a ocurrir un proceso de preservación natural, existiendo varias sensatas y científicas explicaciones sobre el proceso. Uno de ellos es la saponificación cadavérica o adipocera, que también se llama así. La saponificación es un proceso de transformación del cadáver que consiste en el cambio químico que presenta la grasa corporal a convertirse por hidrólisis en un compuesto similar a la cera o al jabón. Se forma una coraza grasa, untuosa y viscosa en estado húmedo, pero que después de haberse secado al aire adquiere consistencia dura, granulosa, de color gris blanquecino. Al final de este proceso podemos encontrarnos con un cadáver con la apariencia de cera, como las estatuas de los museos de cera, siendo este un proceso totalmente natural. Otra de las razones que pueden producirse que un cadáver tenga una sensación de incorruptibilidad es la propia momificación, aunque esta pues ya no deja una apariencia tan parecida a cuando el fallecido estaba vivo, ¿verdad? Pero vamos, es una opción bastante plausible que bajo ciertas condiciones ambientales el cuerpo se momifique naturalmente, como le pasó a la famosa momia Otzi, este hombre que encontraron en unas montañas, que vivió alrededor del 3300 a.C. y que es la momia natural más antigua de Europa. Y la causa de la momificación del cadáver fue el frío extremo y perpetuo de la región donde el individuo falleció. Los santos momificados son esos que ya no se ven tan naturales, pero insisten en llamarlo incorrupto en la Iglesia Católica Romana, porque esto ya es simplemente una momia que se preservó bajo ciertas condiciones de humedad, temperatura y química, y se nos vende como un milagro. Algunos otros son, por ejemplo, la corificación, es otro método por el cual puede ocurrir esto, la congelación, incluso los ayunos y las dietas estrictas. En ocasiones la influencia del tipo de dieta en el proceso de preservación cadavérica es innegable. Ya se ha visto en casos de monjes solitarios y que tienen dietas frugales y constantes ayunos, que su cuerpo después de morir es más resistente a la descomposición. La abstinencia de comida y bebida favorece que el cuerpo no se degrade del modo en que lo haría en circunstancias normales, porque se produce una notable disminución del metabolismo y del desgaste celular. Entonces, la gran mayoría de estos santos vivieron con dietas muy limitadas y en constantes ayunos y sacrificios alimenticios, y al evitar comer o ingerir sustancias dañinas al organismo con el fin de purificarse, pues esto puede afectar a la posterior putrefacción de los tejidos post-mortem. Interesante todo esto, ¿no, José? Muy interesante, Manuel, y llevándola ahora a la parte que nos interesa, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema? ¿Qué ocurre según la Biblia con el cuerpo de una persona tras morir? ¿Nos enseña algo la Escritura, la palabra de Dios sobre este asunto? Pues sí, como hemos visto, lo que he tratado de hacer es una pequeña investigación acerca del tema que ha quedado expuesta, pero como tú bien dices, lo que nos interesa es ¿qué dice la Biblia acerca de este tema? Bueno, en 1 Corintios 15, 51 al 55, encontramos allí una porción de la Biblia que es muy concreta sobre este tema y que nos revela implícitamente algo muy importante sobre este asunto. Allí dice en 1 Corintios 15, versículos 51 al 55, el apóstol Pablo dice: «He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto moral se vista de inmoralidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?». La frase «los muertos serán resucitados incorruptibles», que usa aquí el apóstol Pablo, lleva implícita la verdad de que antes de la resurrección a la que el versículo hace referencia y que todos los muertos en Cristo experimentaremos y que nos proporcionarán un cuerpo incorruptible, antes de esto
somos corruptibles todos. Nuestro cuerpo, al morir, comienza un proceso de corrupción y todos, sin excepción, pasamos por este proceso al morir. Más tarde, cuando llegue el momento de nuestra resurrección en Cristo, nuestros cuerpos serán transformados y serán incorruptibles, pero nunca antes de esa resurrección en Cristo Jesús. A eso también se refiere la segunda frase que he subrayado en estos versículos, la cual dice: porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo que ahora es corruptible, se vista de incorrupción. Por otro lado, encontramos Eclesiastés 12:7, que dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esta es otra referencia escritural bien clara que nos muestra la corruptibilidad de nuestro cuerpo cuando morimos. El polvo vuelve a la tierra. Es una clara referencia al proceso de deterioro y corrupción orgánica que nuestro cuerpo sufre al morir. Y esto ocurre con todo ser vivo. Por tanto, no existe la incorruptibilidad de los santos, a no ser por un proceso químico, tal y como hemos visto anteriormente. Entonces, la incorruptibilidad de los santos debemos determinar de que no existe, escrituralmente hablando, no existe, y tan solo es un engaño muy peligroso para los creyentes que puede conducir a que entremos en una práctica de oración e idolatría a los muertos, lo cual es un gravísimo pecado en el que no debemos caer de ningún modo. Así que estamos en unos tiempos complicados, difíciles. Cuidémonos de todo engaño satánico que busque arrastrarnos fuera del camino de la fe y fuera de lo que la palabra de Dios nos revela y nos enseña para nuestras vidas. Tiendas hechas a tus necesidades en ropa, bolsos, complementos y muchas más cosas. Ahora se presume de gastar muy poco, cuanto menos mejor. Disfruta renovando, comprando y ahorrando en nuestras tiendas de segunda mano Remar. Despeja y renueva tu armario. 902-444-117. 11 letras, 2 palabras, un sentimiento. Tengo hambre. Cientos de familias pasan hambre. Tú puedes ayudarlos. Comedores Sociales Remar. Colabora o sé voluntario. Tú decides cómo, cuándo y dónde. 902-444-117. Remar. Respondiendo a la necesidad. Apoyando a la mujer. Educando a los niños. Alimentando a los hambrientos. Visitando a los presos. Alojando a los sin techo. Cuidando a los enfermos. Enfrentando riesgos y peligros. Remar, con la ayuda de Dios desde 1982, dando una mano amiga a los más necesitados. Radio Solidaria, lo que necesitas oír. Ya son las 9:30, son las 8:30 en las Islas Canarias. Vamos a continuar con este segundo bloque de amigos, esta segunda parte del programa. Lo vamos a hacer con la compañía de Cristóbal Linero, que todos los viernes nos presenta este espacio de Estudios Vida. Buenos días, Cristóbal, ¿qué tal estás? Muy buenos días, José, y todos los radioyentes. La verdad que gracias al Señor muy bien, José. Pues agradecidos, Cristóbal, de que estés con nosotros unos minutos en este espacio. Adelante, ¿qué tienes para nosotros en este viernes? Pues la verdad, José, estamos siguiendo compartiendo en cuanto el libro de Filipenses, en cuanto a experimentar a este Cristo y cómo el apóstol Pablo nos cuidaba con ternura y nos advierte y nos aconseja cómo debemos conducirnos en la casa del Dios viviente, que es la Iglesia.
Pues tiene muy buena pinta este tema, Cristóbal. Cuando tú quieras, el espacio es tuyo. Adelante. Muy bien, José, pues muchísimas gracias. Bueno, queridos hermanos, oramos al Señor para que esta mañana, Señor Jesús, tú nos dé una palabra viviente, una palabra que remueva todo nuestro ser, una palabra que nos haga arder por tus intereses y por tus asuntos. Señor Jesús, decimos que te amamos, Señor. Queridos hermanos, la semana pasada estuvimos compartiendo parte del capítulo 3 del libro de Filipenses, como el apóstol Pablo con ese cariño, con esa ternura, como cuidando a sus hijos, ¿no? Él nos advierte y nos dice, quiero repetir estas mismas cosas. Y sé que para vosotros no es poca cosa, sino que realmente toleráis de que yo os repita este asunto, ¿no? Y habla 3 palabras diciendo, guardaos, guardaos. Y quiero volver otra vez a algunos versículos que no toqué de Filipenses, como el apóstol Pablo, él realmente era ese ministerio celestial de Cristo aquí en la tierra. Era una continuación de lo que el Señor estaba haciendo aquí en la tierra. Él lo está haciendo ahora a través de esos santos vencedores, de esos hijos de Dios, que están por los asuntos del Señor, que está por la realidad de este vivir, ¿no? Y vemos en el capítulo 1 de Efesios, ya en el versículo 3, dice, yo doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Qué maravilloso de que siempre se acordaba de nosotros, orando, dice, siempre, otra vez habla en el versículo 4, dice, siempre orando por todos vosotros, siempre orando por todos vosotros. Y el versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración. Él pedía en oración, como hemos visto en el capítulo 3, como él nos advertía, él cambia en el capítulo 3 su manera de escribirnos y de aconsejarnos. Él aquí nos está, digamos, cómo nos está guardando, pero a partir del capítulo 3, él realmente quiere que nosotros comencemos en acción y empecemos a vivir y a disfrutar y a confiar en este Cristo maravilloso. Dice, yo no ceso de orar por vosotros para que vuestro amor abunde. Dice, más y más. Hay 2 palabras aquí, dice, en pleno conocimiento y en todo discernimiento. El apóstol hablaba, y yo hoy recalco, y os digo, hermanos y hermanas, necesitamos ser llenos de este conocimiento, pero no un conocimiento de doctrina, sino de esta realidad de Cristo en vida, como Pablo oraba en el Efesios, en el capítulo 1, versículo 17, decía, yo no ceso de orar, Efesios, por cada uno de vosotros. Dice, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé, dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento, para que vuestros ojos puedan ser abiertos. Pablo era una persona que estaba constantemente viviendo, y hoy lo que Pablo tenía dentro de él, hoy lo tenemos nosotros. Tenemos que volver nuestro corazón al Señor. Y si nuestro corazón se vuelve al Señor, dice que los velos serán corridos, serán quitados. Entonces él oraba, dice, para que seáis más llenos en conocimiento, dice, y en todo discernimiento. Necesitamos tener ese discernimiento, porque como hemos dicho, hay muchos mutiladores del cuerpo, muchos perros, dice la Biblia, y esos perros son inmundos, y dice, y malos obreros, y eso hoy está dentro y en medio de nosotros. Por eso necesitamos estar bien vigilantes, lleno del conocimiento de vida del Señor. Y dice, también nos dice la palabra, dice, y en todo discernimiento. También el libro de Efesios, el apóstol Pablo, él
nos empieza a relatar, dice que muchos de los creyentes, dice que endurecieron sus corazones. Y dice que su mente estaban entenebrecida de tal manera, dice que perdieron toda sensibilidad. ¡Oh, qué terrible sería este asunto! Hermano, que nosotros perdiéramos la sensibilidad de que no pudiéramos tocar a este Dios triuno viviente dentro de nosotros. Señor Jesús. Por eso también en el 10 dice, a fin de que seáis puros y sin tacha. Esto lo dice aquí en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 10, a fin de que seáis puros y sin tacha en el día de Cristo. Ese día de Cristo es hoy mismo. Por eso, queridos hermanos, necesitamos tocar la realidad que está hoy en nuestro espíritu, dentro de nosotros, y tocar la palabra. Porque toda esta palabra de Dios ha sido soplada e inspirada por el aliento de Dios. Ahí en el Mateo, en el capítulo 5:48, el Señor Jesús dijo, sed pues perfectos, cada uno de vosotros, dice, así como nuestro Padre es perfecto, dice, nuestro Padre Celestial es perfecto, sed también vosotros perfectos. ¿Cómo puede ser esto? Señor Jesús, hoy está Dios dentro de nosotros, hoy Él quiere vivir, expresarse, hablarse a través de ti, a través de mí. Pero hay que tener mucho cuidado, como el apóstol Pablo nos aconseja. Un versículo que no había tocado tampoco en este tiempo atrás aquí en Filipenses es en el capítulo 1, versículo 15, porque dice que habían que muchos predicaban a Cristo por envidia y contienda. ¿Crees esto? Hay muchos, sí, que predican a Cristo por envidia, por contienda, por ambición, creyendo que sirven a Dios, pero sirven a su propia carne, sus propios deseos. Hoy tenemos que estar muy vigilantes, pero vigilantes, cuidado, no solamente mirando al que está, sino aún a nosotros mismos. Cuidado, dice, cuidado y buscar la santidad, sin la cual nadie ve, porque dice que muchos resbalaron de esta gracia, o que nosotros no perdamos la sensibilidad ni la presencia del Señor. Dice, pero que hay otros que predican el Evangelio de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo, dice, que estoy puesto para la defensa del Evangelio, porque había muchos que estaban en contra del apóstol Pablo. Sí, muchos, y ve la carta segunda de Corintios, esa carta está escrita como una vacuna, para que nosotros no caigamos en lo que muchos cayeron. Pablo incluso llegó a decir ahí, todos me aborrecieron a Pablo, cuando Pablo había entregado su propia vida por ellos. Pero claro, no estaban aborreciendo a Pablo. Lo que Pablo se refería aquí era la economía de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, la verdadera enseñanza de Dios. Todos me abandonaron, siguieron otra corriente. Tenemos que tener cuidado. Oh, esto es maravilloso. Dice, pero aquellos anuncian a Cristo, dice, por ambición egoísta, no con intenciones puras, dice, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Oh, queridos hermanos, es maravilloso. Por eso, el apóstol Pablo, él nos habló aquí, estuvimos compartiendo de Timoteo y de Epafrodito, estos jóvenes colaboradores del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se atrevió a decirle a los filipenses, dice, recibir a este Epafrodito, dice, en el Señor con todo gozo. Es decir, recibirlo con alegría, porque lo que va a compartir este hermano, este Epafrodito, él para vuestro provecho. Dice, y tened en honor a los que son como él, porque por la obra de él, Cristo, dice, por la obra de Cristo, dice, estuvo próximo a la muerte, arriesgando su vida, dice, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es decir, que él arriesgó su vida para suplir a este Cristo. Hermano, que nos suplamos este Cristo los unos a los otros, para que podamos ser edificados. Por eso, en el capítulo 3 comienza de nuevo ya ahora diciendo, ahora
Yo os he advertido todo este asunto, he puesto ejemplo. Ahora vosotros, dice el apóstol Pablo en el 3:1, dice, por último, hermanos míos, gozaos en el Señor. Dice, y a mí no me molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y es cuando comienza diciendo, guardaos de los perros. Oh, queridos hermanos, tú puedes decir, bueno, en Cristo sí, tenemos que tener mucho cuidado. Pablo incluso decía, y aún el Señor, cuando yo me vaya, habrá muchos lobos en medio, sí, que le gustan realmente, que se le ensalte a ellos. Mira, dice, guardaos de los malos obreros. Y no quiere decir que, sino son personas que buscan lo suyo propio. Dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hoy hay muchos miembros en la iglesia que están mutilados por daño. Oh, queridos hermanos, esto tiene que advertirnos de buscar desesperadamente al Señor y decir, Señor, guíame tú, Señor Jesús. Hay en Gálatas, porque el libro de Gálatas es un libro en contra de la religión, porque muchas falsas enseñanzas, muchos perros mutiladores ya habían entrado en la vida de la iglesia. El apóstol Pablo dice, ¿quién os engañó? Gálatas insensatos, vosotros que comenzasteis por el Espíritu, ¿vaya otra vez a volver a la carne? Y el apóstol Pablo, él aconseja y dice, mira, si aún un ángel del cielo viniere y os predicare un evangelio diferente, ser anatema. Si aún yo os predico, o aún yo mismo, dice, vosotros tenéis que, por eso tenemos que aprender a los santos, guiarlos al Señor, a Cristo. Nosotros no somos nada ni nadie. Todo lo es el Señor, Él es la cabeza del cuerpo y nosotros somos sus miembros. Y dice en el capítulo 5, versículo 12 de Gálatas, dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Queridos hermanos, tenemos que despertar el sueño y vivir en esta realidad de Cristo que está en nosotros. Oh, y dice también el mismo Señor Jesús en el capítulo 23 de Mateo, versículo 7, porque había muchos que le gustaban decir que le dijeran maestro, rabí, oh hermano pastor esto, pastor, profeta, tú eres el profeta. Hermano y hermana, si a ti te llaman pastor o te llaman profeta o te llaman esto, y tú consientes eso, lo siento. La función del pastor va por dentro, hermano. No queremos títulos, sino que realmente queremos ser miembros funcionantes del cuerpo. Mira lo que dice el Señor Jesús. Dice, a esta gente le gustan las salutaciones en las plazas y que los llamen, los hombres le llamen rabí, maestro. Oh, maestro, pastor. Yo digo una cosa y digo sinceramente, yo recibo muchas llamadas de teléfono por la cuestión de los programas de la radio que quieren pedir libros y la versión Recodo del Nuevo Testamento, que lo enviamos gratuitamente, todo esto. Y muchos me dicen, pastor, hermano, yo rápidamente te digo, soy el hermano Cristóbal, hermana o hermano. De verdad, si a ti te agrada el que te digan pastor, cuidado, toca el Espíritu del Señor. Toca el Espíritu del Señor. Es que, hermano, es que viene pastor en la Biblia. Sí, claro, y maestro también viene en la Biblia, pero es una función maravillosa. Pero mira lo que dice el Señor Jesús. Dice, pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno es vuestro maestro. Y mira qué palabra, con qué ternura el Señor Jesús se dirige. Dice, y todos vosotros sois hermanos. Oh, me encanta la palabra hermanos. Somos hermanos. Oh, qué maravilloso de que había mi hermana, la mayor, ella nos cuidaba, nos llevaba a la guardería, con una ternura maravillosa, de verdad. Pero era mi hermana. Pero ella tenía una función, algo maravilloso. Ella hacía la función aún de mi madre, pero ella no era nombrada nada. Qué maravilloso es de que nosotros seamos esos miembros
funcionante en el cuerpo. Bueno, hermano, tengo que ir terminando. Hay aquí unos versículos que me gustaría haber leído. Bueno, dice, porque nosotros somos la circuncisión, dice el apóstol Pablo, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo. Nosotros tenemos que ser aquellos que nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en nuestra carne. Dice, Pablo decía, aunque yo tengo que confiar también en la carne, tengo que confiar. Y hay un relato que quisiera compartir, solamente leer los versículos. Y digo, si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, ¿no? Pero hay unos versículos que he cogido de Hechos de los Apóstoles, en el 21:39. Bueno, yo creo que lo voy a dejar ya para la semana que viene, si el Señor lo permite, porque ya me he pasado el tiempo. Pero, hermanos y hermanas, es maravilloso de que nosotros podamos confiar en el Señor Jesús, y Él es la cabeza del cuerpo, y cada uno de nosotros somos esos miembros que funcionan en el cuerpo para la edificación de la iglesia. Así que la semana que viene, si el Señor lo permite, seguiremos continuando, compartiendo con estas advertencias que el apóstol Pablo nos advierte. Que el Señor nos siga fortaleciendo, y gracias, José y hermanos, por permitirme de compartir. Amén. Gracias a ti, Cristóbal, por acompañarnos con este espacio de Estudios Vida, todos los viernes, aquí en directo, en Amigos. Si queréis este espacio, poneros en contacto con nosotros. 607-824-824. Es el número de teléfono que vale para WhatsApp, que vale para SMS y que vale también para la otra red social, la que todo el mundo ahora mismo está adquiriendo, Telegram. Nos puedes escribir y nosotros encantados de enviarte este espacio. Estará disponible también en iVoox en unos minutitos. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.